Buen día, hermanos. Buen día, hermanos. Ahí estamos. ¿Cuántas ojeras que se ven desde acá, por favor? No me digan que estuvieron escuchando alabanzas hasta tarde, que provenían de esos autos hermosos. Ayer pensábamos y decíamos, si Tatu hubiese vendido todos esos equipos de música que sonaban ayer y en estos días, probablemente hoy no estaría con nosotros, estaría en el Caribe con su yate privado. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, mientras encuentro el arma. Acá está. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 17, donde dejamos hace algunas semanas, dejamos en versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, versículo 21. Y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de lo cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias una vez más por cada una de las verdades que cantamos recién. Señor, gracias porque tu Hijo está en tu trono, está a tu diestra, Señor, está en su trono. El Señor está intercediendo en este momento por nosotros. Cada vez que nosotros venimos ante tu presencia, lo hacemos por sus méritos, por su obra, no por nada que nosotros podamos lograr. Señor, nuestras mejores obras, entre comillas, son como trapo de inmundicia delante de ti. Eso es lo que tú dices en tu palabra. Por eso necesitamos, Señor, acercarnos a ti, que nos veas a través de tu Hijo, por su obra, por su vida perfecta, por su obra en la cruz. Señor, en este momento también necesitamos que tú hables a través de tu palabra, que tú reveles nuestros corazones, como recién oraba también Nahue. Señor, que tú evidencies lo que hay en él, que tú salves, Señor, a aquellos que no te conocen aún, y que santifiques a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta es una información que puede estar un poquito desactualizada, pero sirve igual, por lo menos hace algún tiempito. El artículo 4 de la ley 14622 otorga la distinción, otorgan la distinción de ciudadano ilustre a personas físicas argentinas nacidas en la provincia de Buenos Aires, ciudadano de la provincia de Buenos Aires, o que hayan residido en la provincia por lo menos 10 años y que se hayan destacado por la obra, la trayectoria, desarrollada en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte, como se habrán dado cuenta que no es mi caso, y la defensa de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Estos ciudadanos ilustres son
grandes ejemplos de lo que hayan desarrollado, de grandes logros que hayan obtenido en el campo de la ciencia, como dijimos recién, la política, etcétera, etcétera. Pero una de las condiciones para que estas personas puedan recibir esa distinción es que su vida pública, profesional y privada pueda señalarse como un ejemplo de valores para las generaciones presentes y futuras. No cualquiera puede obtener esta distinción, por más que haya sido un grande en el campo de lo que hace. Tiene que tener, y lamentablemente, esto se va degradando cada vez más, lo que hoy es un ejemplo de una persona moral, de una persona con principios, cada vez más se va degradando, pero aún así lo determina la ley 14.622. Y así como esta distinción busca poner en alto los buenos ejemplos de ciudadanos, vamos a encontrar en este texto que Dios nos manda también a poner en alto a los buenos ejemplos y a imitar a los ciudadanos, a los verdaderos ciudadanos celestiales. El creyente tiene que imitar el ejemplo de los que viven conforme a la verdadera ciudadanía, no la de este mundo, sino la celestial. Entonces, tenés que seguir el ejemplo, tenemos que seguir el ejemplo, tengo que seguir el ejemplo de verdaderos ciudadanos celestiales. Hay 3 razones en este texto que acabamos de leer por las cuales debemos hacerlo, por las cuales debemos imitar a estos ciudadanos. Y en primer lugar, la primera razón es que hay dignos modelos, tenemos dignos modelos que debemos imitar. En segundo lugar, hay malos modelos que son dignos de ser evitados. Y en tercer lugar, hay una digna ciudadanía que debemos anhelar. Hay una digna ciudadanía que debemos anhelar. En primer lugar, entonces, tenemos dignos modelos para imitar. Vemos ahí en versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Esta palabra imitadores puede ser traducida también como co-imitadores o imitadores junto a mí. Tiene la raíz griega es mimeomai, pero el sustantivo es mimetes. Yo no sé si les suena esta palabra mimetes, si les trae algo a la mente. Bueno, un mimo es una persona que constantemente está corriendo ventanas que no existen, tirando cuerdas inexistentes, haciendo todo tipo de gesticulaciones. Es una persona que interpreta algo de la realidad mediante gesticulaciones, mediante movimientos. Había un mimo en la calle Florida y Rivadavia, creo que era, que siempre me llamaba la atención cada vez que pasaba. No solo por lo bien que actuaba, sino por lo atrevido que era. Se ponía al lado de una señora con bastón y la imitaba y no le importaba nada. Realmente corría peligro su vida cada vez que hacía alguna de esas cosas. Pero él era muy bueno en lo que hacía, realmente lo hacía muy bien. Imitaba a la perfección cada movimiento y era impresionante cómo en cuestión de segundos lograba captar lo que la persona hacía con detalle e imitarlo. Hay una palabra también relacionada a esta mimetes, de la cual se deriva la palabra mimetizar. ¿Ustedes han escuchado mimetizar? Me río porque acabo de ilustrar lo que estoy por decir. Pero cuando una persona pasa mucho tiempo con otra o mira mucho ciertos predicadores, por eso digo que lo acabo de ilustrar porque acabo de mencionar una palabra, bueno, no importa, ya lo van a notar. Uno se empieza a mimetizar, decimos, ¿no? Empezamos a tomar la forma, empezamos a imitar sin querer, ojo, sin querer en la mayoría de los casos, y terminamos diciendo tremendo. Tremendo.
No lo hacemos a propósito, no es que lo queremos hacer. Algunos sí, dice Tato, ahí. Puede ser, pero la realidad es que lo adoptamos, lo apropiamos, lo imitamos. Ahí está, lo imitamos. Hay una canción que dice que el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tiene la habilidad de mimetizarse rápidamente. Ahora, hermanos, esto es un imperativo. Debemos imitar. Es una orden que Dios nos da y no es la única en este sentido. En 1 Tesalonicenses 1:6, Pablo le dice a los hermanos: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. No es el único lugar en el Nuevo Testamento donde vemos que hermanos imitaban a otros. En el caso de Tesalónica, los hermanos habían imitado la forma de tomar la palabra de Dios, de creerla en medio de gran tribulación, y ellos habían imitado a Pablo. Más adelante Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Debemos ser imitadores. En versículos anteriores veíamos cómo la meta suprema requiere de un gran esfuerzo, llegar a la meta de la perfección, llegar a la meta de la semejanza de la imagen de Cristo. Requiere esfuerzo, requiere crecer en santidad, en pureza. Y para ello Dios nos dejó buenos ejemplos de cómo hacerlo. Debemos imitarlos. Debemos imitar a estos verdaderos ciudadanos celestiales. Pero hay otro mandato, dice en versículo 17: sed imitadores de mí y mirad. Esa palabra habla de poner la vista, de observar, de prestar atención, de poner como modelo algo, de constantemente estar observando para luego imitar. Se utiliza en 2 Corintios 4:18 para hablar y describir la actitud del creyente, quien ante las tribulaciones pone su mirada en las cosas que no se ven. Casi paradójico, ¿no? Su mirada en las cosas que no se ven, porque pone toda su atención en aquello que todavía no puede ver, que pronto sí, pero todavía no. Y esta es otra orden. Miren. Sean imitadores. Miren. ¿A quién? Bueno, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A quienes debemos imitar es a quienes andan a la luz de lo que hemos visto versículos anteriores, corriendo hacia la meta, constantemente creciendo a la imagen de Cristo. Estas personas se conducen o andan según un verdadero ciudadano celestial debe andar. La palabra ejemplo, a los que así se conducen según el ejemplo, esa palabra ejemplo es la palabra tipo. ¿Han escuchado hablar de la palabra tipo? Proviene de tipto, un poquito menos conocida tal vez, que quiere decir golpear, y denota la marca de un golpe. Es la marca que deja un golpe. Esta palabra luego se adoptó por o mejor dicho, la tipografía toma esto. Es la manera de imprimir por medio de un golpe diferentes letras, diferentes tipos. Anteriormente a la invención de estas técnicas, lo que se hacía era en una piedra o en cualquier elemento, se escribía, se tallaba todo lo que se quería imprimir, luego se
golpeaba y se imprimía. Ahora, la dificultad de eso es que si querían cambiar alguna palabra, si querían cambiar algún párrafo, bueno, había que empezar todo de vuelta. Estabas llegando al final y te confundiste, no era una S, era una Z. Bueno, todo de vuelta. Y a través de esta técnica podían intercambiar los diferentes tipos, letras, números, lo que sea. Y estos tipos son huellas, son ejemplos. Hoy nosotros decimos, este es un buen tipo. Este es un buen tipo. Bueno, seguramente no lo hacemos con esa intención. No estamos pensando en la tipografía, ni en el griego, ni en el tupos, ni en el tipos. Pero decimos, este es un buen tipo. Bueno, es un buen ejemplo. Vemos en estos versículos que tenemos buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos. Por supuesto, el ejemplo máximo, nuestra autoridad máxima, de a quien debemos observar siempre e imitar, es al Señor Jesucristo. Hemos visto capítulo 2, su ejemplo supremo de humildad, de humillación. Pero vemos también a lo largo de todo el Nuevo Testamento su ejemplo de amor, de sacrificio, de entrega, de compasión, de misericordia, de verdad. Y mencionamos recién, como Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nuestro primer ejemplo y el mayor ejemplo es Cristo. Pero vemos también que hay otros ejemplos, sean imitadores de mí. Y en este sentido no es que el apóstol Pablo sea un arrogante. Vemos en 1 Tesalonicenses cómo él dice que es el primero de los pecadores. No se consideraba a sí mismo como alguien cuyo valor supere a los de los demás, sino que él podía ser un ejemplo porque estaba imitando a Cristo. Podíamos imitarlo, podemos imitarlo y debemos imitarlo porque él imitaba primero a Cristo. Podemos ver su ejemplo de gratitud, de oración, de devoción, también en Filipenses. Solo en Filipenses podemos ver todo esto. Solo en Filipenses. Hay mucho más, por supuesto, pero solo en Filipenses podemos ver su interés genuino por los hermanos, su sacrificio, su entrega al ministerio, su ejemplo de contentamiento en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero hay otros buenos tipos también. Pablo era un buen tipo. No es que era un buenazo, sino que era un buen tipo, un buen ejemplo a seguir. Pero habla de otros también. Sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay otros, no solamente Pablo. Ya hemos visto hace algunas semanas cómo Timoteo y Epafrodito eran ejemplos de siervos del Señor, pero hay otros. Y a lo largo de toda la Biblia podemos ver otros ejemplos de verdaderos ciudadanos celestiales. En el Antiguo Testamento vemos a los héroes de la fe que tenían su mirada puesta en el galardón, que no estaban anclados a esta tierra, sino que tenían su mirada puesta en lo eterno y eran buenos tipos. Hay una historia que creo que es verdad porque hay una foto de eso, o por lo menos no sé si escribieron la historia a raíz de esa foto, no sé cómo fue, si quieren pueden investigar. Conocen a Chaplin, todos conocen a Chaplin, no en persona, pero sí han visto sus videos. Bueno, se cuenta que a raíz de que crecía tanto el furor por la imitación de Chaplin, de hecho este mismo que estaba ahí en Florida imitaba bastante bien a Chaplin. A raíz de ese furor se decidió hacer como una competencia de imitadores de Chaplin. Y al enterarse Chaplin de esto, decidió ir y anotarse en la competencia. Bueno, por supuesto todos pensaríamos que ganó por goleada o que se hubiesen dado cuenta, este es el verdadero Chaplin, obvio, mirá cómo. Bueno, para sorpresa de todos, el resultado fue desastroso. Chaplin ni siquiera calificó. Y
Y nos preguntamos por qué, cómo puede ser, si era él mismo. O sea, no hay nadie que imite mejor a uno mismo que uno mismo. Bueno, la respuesta está en que la manera de filmar de esa época y de proyectar las filmaciones hacía que la proyección de las filmaciones dé una sensación de velocidad diferente a la que el actor realmente hacía. Entonces, cuando uno veía las películas de Chaplin, él caminaba más rápido, él se movía más rápido, y no era así como se movía. Ahora, fíjense cómo estas personas, estos imitadores, lograron reproducir a la perfección lo que ellos observaban. Ni siquiera pensaron, en este caso, en cómo no sé mucho de filmación, así que no voy a ponerme a divagar, pero ni siquiera pensaron la forma en cómo eso repercutía en la forma de reproducción. Ellos miraban e imitaban. Pero a diferencia de estos imitadores, nosotros no debemos solamente imitar lo que vemos. No es solo eso, aunque el imperativo está, obviamente, imiten, miren, observen. Pero en Hebreos 13:7 vemos que nosotros, hablando de aquellos que nos ministran con la palabra, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No es solamente un tema de conducta, no es que tenemos que decir tremendo para ser buenos creyentes. No es que debemos vestirnos de una manera específica para ser buenos creyentes. Entonces vemos al pastor tal como se viste o al hermano tal que es un buen ejemplo de piedad y nos tenemos que vestir como él o tenemos que utilizar las mismas terminologías, las pausas. No se trata de cómo esa persona está tratando a su esposa en la iglesia, cómo se conduce en este ámbito. Detrás de eso está la fe. Detrás de eso, detrás de la conducta, está lo que uno cree y eso es lo que hay que imitar. La fe y la conducta. No es solo la conducta. Y hermanos, hoy, así como nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo, así como Pablo era un buen tipo, como Timoteo, Epafrodito y otros tantos eran buenos tipos, hoy hay buenos tipos también. Hoy hay buenos tipos. Podemos encontrar acá mismo buenos tipos, podemos encontrar en otras iglesias buenos tipos. Lo que pasa es que nosotros somos muy propensos a descalificar cuando vemos alguna falla en algún hermano y decimos no, él no es digno de ser imitado. Vemos pastores que tal vez no tienen algunas doctrinas que no son fundamentales, pero no coincidimos en algunas cosas y ya lo descalificamos. Pensamos que no son dignos de imitar, pero debemos imitar su conducta, imitar su fe. Debemos observar los buenos ejemplos de verdaderos ciudadanos celestiales. Tenemos que entender que nos van a fallar, que van a pecar, que no son tal vez perfectos en todo y no en todo tenemos que imitar lo que hacen. Tienen sus luchas, tienen sus debilidades, tienen áreas donde tal vez tienen que crecer, pero son buenos tipos y buenos ejemplos que debemos imitar. ¿A qué tipos estás observando? ¿Valorás los ejemplos que Dios pone hoy acá en Santa Teresita o hermanos de otras iglesias? ¿O los descalificás porque algo no te cierra del todo? Debemos imitar a los verdaderos ciudadanos celestiales. Esa es una de las razones. Hay buenos ejemplos, buenos tipos dignos de imitar, pero en segundo lugar hay malos tipos o malos modelos
que debemos evitar. Dijimos que la meta suprema de la perfección de la imagen, de la semejanza, de Cristo requiere esfuerzo. Debemos ver los verdaderos ejemplos de hermanos que luchan por crecer a la imagen de Cristo. Pero hay un peligro también que acecha, y es que no todos corren en el mismo sentido. Así como Dios nos dice que debemos imitar a los buenos tipos, nos advierte que hay malos tipos de los cuales debemos guardarnos. Ahora este es un asunto serio, fíjense en versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, de los cuales os dije muchas veces, repetición, recuerden anteriormente en capítulo 3 también el apóstol Pablo enfatizaba algo a través de la repetición. Si vos ves que tu hijo está yendo a tocar el enchufe, no le decís una vez, no toques el enchufe, y lo dejás, y bueno, ya está, ya se le dije una vez, no se lo voy a repetir 2 veces. Es peligroso, se lo vas a repetir, no toques el enchufe. Pero también movía las fibras íntimas del apóstol Pablo. Vemos la compasión, la preocupación genuina, como dijimos antes, que es digna de imitar, la vemos puesta en obra ahora, como el apóstol Pablo lloraba al pensar que sus hermanos en Filipos podían estar siendo influenciados por estos malos tipos. Pensá en tu familia, pensá que te enterás que de repente estás en otro lugar, viajaste a Buenos Aires y te enterás que alguien entró a tu hogar, que los tiene secuestrados o algo por el estilo. No vas a decir, bueno, es una situación peligrosa, lo sé, pero bueno. Llamás a tu esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? No, por supuesto que eso te va a conmover. Ellos están en gran peligro. Este no es un tema secundario, hermanos. El hecho de imitar a verdaderos ciudadanos celestiales y evitar a los malos tipos no es un tema secundario. No es un tema del cual podamos bajar la guardia, porque las consecuencias son desastrosas. Fíjense en estos malos tipos, ¿quiénes son? Antes de mencionar las características que desarrolla el apóstol Pablo, lo que vamos a decir es que no dice específicamente a qué grupo pertenecen, no dice que son judaizantes, por ejemplo, no dice que son cristianos nominales que estaban dentro de la iglesia, no dice que son falsos maestros griegos, pero podría ser alguno de estos 3 grupos o una combinación de ellos. Por el contexto parece encajar más en los falsos maestros griegos de aquella época, donde todavía el gnosticismo no estaba desarrollado, pero estaba en eso, estaba en preparación, por así decirlo. Donde la enseñanza principal, digamos, es que el espíritu es bueno, pero la materia es mala, entonces no importa tanto lo que vos hagas con tu cuerpo. Eso no va a afectar tu alma porque lo que está corrompido es la materia, no el alma. Y sin duda eso es una herejía terrible. Fíjense las características de estos malos tipos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas, estos malos tipos, se oponen al mensaje del Evangelio, se oponen no solo al avance, sino al mensaje mismo del Evangelio, con sus hechos, con sus palabras. Muchas veces no lo expresan explícitamente, pero a través de filtrar ciertas herejías. Vimos antes, por ejemplo, a los judaizantes que decían que
Sí, la fe es necesaria, pero también hay que hacer cosas. También los méritos son importantes. La salvación por obras. El evangelio de la prosperidad. Todas estas cosas se oponen directamente al evangelio, porque es el evangelio de la gracia de Dios. Probablemente estos enemigos de la cruz se disfracen como ángeles de luz, así como hace Satanás. Por eso es que ellos se pueden disfrazar de cristianos, se pueden disfrazar de buenos tipos exteriormente, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense cuál es su destino. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Esta palabra es el vocabulario, perdición, la palabra perdición es el vocabulario que se usa para referirse a la pérdida eterna del alma. Pablo la reserva generalmente para describir a las personas que se pierden en el infierno. Por lo tanto, estas personas no son creyentes, su destino es la perdición. Ellos van a pagar por sus pecados, van a pagar por cada una de las cosas que hacen, de las cuales se jactan, veremos más adelante. En segundo lugar, son libertinos, fíjense, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Ahí la palabra vientre la traduce la Biblia de las Américas como apetito, cuyo Dios es su apetito, eso quiere decir. Ellos adoran al Dios de sus propios deseos, solo piensan en satisfacer, solo les interesa cualquier cosa que les ayude a satisfacer sus propios deseos. Otra traducción es: su Dios es su estómago. Su estómago. Obviamente no está hablando solo de los apetitos de la comida, sino a cualquier apetito de la carne, a los cuales no solo no ponen frenos, sino que también buscan constantemente alimentar. Vemos en Romanos 16, versículos 17 y 18, dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Fíjense contra quiénes, contra los que causan disensiones y tropiezos. No está diciendo contra los que son unos borrachos, unos inmorales, contra los que causan disensiones y tropiezos. Versículo 18, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. De sus propios apetitos. Esto es la traducción Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Estas personas se jactan de su pecaminosidad, cuya gloria es su vergüenza. Esta palabra gloria ya la ha mencionado Pablo anteriormente para hablar de la jactancia del creyente en Cristo. Contrario a esto, los malos tipos se jactan solo en su pecaminosidad. Ellos quieren dar a luz constantemente sus obras, su estado pecaminoso. Y entonces, en una charla ahí, en un rinconcito, cuando pasa el fin de semana y vuelven del evento de los autos, empiezan a contar: yo me emborraché y me quedé dormido en el muelle, en el médano, no me acordaba de nada. Sí, yo doblé en la esquina y encerré a uno y venía re borracho y lo frené y le insulté y nos bajamos y nos agarramos a piñas. Se jactan. Estas personas, estos malos tipos, estos enemigos de la cruz de Cristo, viven como si esta vida lo fuese todo. Solo piensan en lo terrenal. Ellos se agarran, se atesoran las palabras del apóstol Pablo cuando dice: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso hacen. Para ellos
esta vida lo es todo, piensan solo en lo terrenal, cómo cambiar el último auto, el último celular, cómo tener un buen porvenir, cómo satisfacer sus necesidades hoy. Y lo peligroso, hermanos, es que no necesariamente estas personas van a ir vociferando esto. Muchos ahí en los rinconcitos van a hablar de cómo su pecaminosidad se hizo evidente el fin de semana, cómo quedaron borrachos por ahí. Pero muchas veces, en un contexto de iglesia, van a parecer buenos cristianos. Pero afuera de la iglesia también hay malos tipos y por supuesto está lleno de malos tipos. Ahora, estos malos tipos a los que se refiere el apóstol Pablo, que pensamos que son maestros griegos, probablemente su influencia provenía de que Filipos era una ciudad de paso, por así decirlo, donde estaba en uno de los caminos imperiales. Entonces constantemente pasaba gente por ahí. Es como si nosotros dijéramos hoy que en el partido de la costa vemos en temporada cómo viene y pasa gente y está una semana o dos y viene acá a exponer toda su pecaminosidad, viene a hacer alarde de sus cuerpos, de sus posesiones. Una situación similar pasaba en Filipos. Tal vez estas personas pasaban por Filipos y ostentaban. Tal vez muchos de ellos permanecían por algún tiempo haciendo algún negocio y eran de una mala influencia para los hermanos. Pero hoy lo podemos ver esto. Prendemos la tele y tenemos a un presentador de televisión que se jacta de su pecaminosidad. Tenemos un programa de televisión que expone solamente los cuerpos de las mujeres, las cosifican a las mujeres, pretendiendo después luchar por sus derechos y estar con las causas feministas. Vemos cómo el sexo es el dios de la televisión, cómo la inmoralidad está en cada canal, inclusive en los canales de deporte. Y ahí tenemos a los malos tipos diciéndonos cómo debemos vivir, diciéndonos que debemos imitarlos a ellos, que si no tenemos la ropa que usan ellos, los cortes de cabello que usan ellos, no el mío, no somos nadie. Nosotros debemos dejarnos influenciar no por estos tipos, sino por los tipos que viven a la luz de su verdadera ciudadanía celestial. Y hermanos, acá hay un peligro grandísimo. Hay maestros espirituales también que, aunque nosotros sabemos que no enseñan cosas buenas, que enseñan herejía, a veces los miramos con cierta simpatía. Bueno, son espirituales, aunque no creen en el Evangelio, mira su cara, parece un osito de peluche, te dan ganas de... ¿no? Y hablan todo de amor, de bueno, qué sé yo, está bien. Mataron a mi familia, bueno, yo se los voy a volver con amor. Y los miramos con cariño. Y a veces queremos imitarlos. Pero hermanos, su fin es perdición. Solo piensan en lo terrenal. Su apetito es su único Dios. Son malos tipos. ¿Cuánto dejamos influenciarnos por estos malos tipos? ¿Cuántas series estamos viendo? ¿Hace cuánto terminamos la última? ¿Y cuándo empezamos la siguiente? Estas plataformas no son para nada lumbreras de la verdadera ciudadanía del creyente. Debemos cuidarnos, hermanos, no digo que no hay que mirar nada, pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos influenciar
por estos malos tipos. En tercer lugar, tenemos una ciudadanía celestial que debemos anhelar. Y en este sentido hay que aclarar que anhelar no quiere decir que debemos trabajar por ganarla, sino que es una ciudadanía que ya posee el creyente, pero que nosotros debemos anhelar ir hacia ella. Acá hay una comparación entre lo que los malos tipos vivían, aferrados a esta tierra, y lo que los buenos tipos deben procurar, su verdadera ciudadanía. Ellos pierden todo, los buenos tipos, pierden todo porque saben que su verdadero tesoro está en los cielos, y los malos tipos hacen su tesoro en esta tierra para después perderlo todo por la eternidad. Fíjense la verdadera ciudadanía del creyente, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto para los filipenses tenía un impacto diferente tal vez al nuestro. Ellos eran ciudadanos por ser filipenses, eran ciudadanos de Roma también. Era una colonia romana, tenían los privilegios políticos, derechos civiles, derechos comerciales que solo se tenían siendo una colonia romana. A diferencia de lo que nosotros normalmente pensamos de una colonia, que a veces pensamos que son personas que están atadas con unos cepos, que están ahí con látigos, muchas veces era así, pero estas personas realmente querían ser colonias romanas. De hecho, cuando en Filipos el carcelero casi se mata, ¿por qué? Porque el hecho de que los presos hayan escapado podía significar también que Filipos deje de ser una colonia romana. Si eso se hacía público, si era un escándalo público, ellos podían de alguna manera perder la ciudadanía romana. Y cuando los filipenses escuchaban que nuestra ciudadanía está en los cielos, ellos entendían que una patria mayor les aguardaba. Así como anhelaban y admiraban a la Roma terrenal, ellos debían anhelar y procurar la verdadera ciudadanía del creyente, la celestial. En Filipenses 1:27 dice solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. Esa palabra comportaos en realidad es ejerzan su ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo. Esa sería la traducción más fiel del griego. Ejerzan su ciudadanía. El creyente no pertenece a este mundo, está de paso. Si bien esto tiene una implicancia para los filipenses, específica por el hecho que mencioné de Roma, pero esto en realidad implica para todos los creyentes que cada creyente es un extranjero y peregrino en esta tierra. 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que estamos haciendo acá. No estamos haciendo nuestro ranchito acá, no estamos en esta tierra para completar nuestros logros, para arraigarnos a esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos buenos tipos, podemos agregar, todos estos buenos tipos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Debemos imitar a los verdaderos ciudadanos celestiales, a los buenos tipos, porque estamos de paso, hermanos. No pertenecemos al grupo que antes pertenecíamos, de aquellos que solo piensan en lo terrenal, que comen y beben, total, mañana van a morir. En los cielos, según 1 Pedro capítulo 1:3 al 5, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
El Señor Jesucristo nos dice que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino que debemos hacer tesoros en los cielos. ¿Para qué voy a hacer un tesoro en el cielo si después no voy a ir a disfrutar de ese tesoro? El Señor Jesucristo nos dice, voy a preparar morada. Nuestra ciudadanía verdadera es el cielo y no la tierra. Fíjense la esperanza de obtener esta ciudadanía, de disfrutarla por la eternidad, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En contraste a la actitud de estos libertinos, el creyente no soporta el estado de actual humillación. Esta palabra humillación habla de debilidad, de corrupción. Nosotros esperamos, y esta palabra esperar en realidad se puede traducir, y es mejor traducida como aguardar intensamente. Intensamente. De las 8 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 7 veces habla de la salvación eterna de los creyentes. Del día en que veremos cara a cara al Señor y seremos por fin librados de esta nuestra carne. Ahora, a diferencia de lo que los maestros decían, nosotros no es que nos vamos a deshacer del mal, porque el mal está en la carne, el mal está en nuestra carne, pero también en nuestro corazón. Pero tenemos la esperanza y aguardamos la purificación de nuestros cuerpos. Cuando el Señor venga a buscar a los suyos, el Señor murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero prometió volver. Y ese día, cuando le veamos, cuando entremos en nuestra ciudadanía celestial, nuestros cuerpos serán transformados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Eso es morir, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquel día, hermanos, seremos transformados a la imagen de Cristo. Como dice el apóstol Juan, capítulo 3 de 1 Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Esto es un contraste marcado con aquellos que solo piensan en lo terrenal, que viven como si este mundo lo fuese todo. Nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Nuestra ciudadanía pertenece a una ciudad en la que no habrá corrupción, en la que vamos a estar cara a cara con nuestro Señor por la eternidad, y para eso seremos transformados. No podemos entrar a su presencia así como estamos, y tenemos la bendita esperanza de que esto va a ocurrir y la seguridad, la certeza de que eso va a ser así, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si nos queda alguna duda de esto, de que esto va a ocurrir, tenemos que pensar en el poder del Señor, el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos, que nos dio vida. Toda potestad le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y en Efesios capítulo 1 vemos que el apóstol Pablo les dice a los hermanos que ellos debían conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra,
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo este siglo, sino también el venidero. El poder que le levantó de los muertos, por el poder que puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Hermanos, esto es una garantía de que esto se va a cumplir. No hay forma de que eso no pase. Seremos transformados y nuestra ciudadanía nos espera, pero nosotros debemos anhelarla. Por eso es que no debemos distraernos siguiendo los ejemplos, los malos tipos. Debemos seguir el ejemplo de aquellos que viven a la luz de esta realidad, de aquellos verdaderos ciudadanos celestiales. ¿Cuál es la ciudadanía que te representa hoy? Si alguien te ve, ¿qué es lo que ve? De una persona que está constantemente afanada por las cosas de este siglo, que solo piensa en satisfacer sus deseos hoy, que no tiene tanto tiempo para el Señor porque hay otras cosas primero, hay otra cosa de esta ciudadanía. Por supuesto, no quiere decir esto que mañana vamos a tener que renunciar todos al trabajo y bueno, yo me voy a encargar solo a venir a la iglesia y vamos a tener reuniones todos los días de 6 de la mañana a 12 y de 2 a 4. Estaría bueno, pero no se puede. Por supuesto, estamos en esta tierra, pero somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué ciudad te representa? ¿A qué tipos estás mirando? Y recordad, esto es sutil, no siempre lo hacemos intencional. El tremendo, no creo que alguien lo haya planificado copiar, pero nosotros observamos y donde nosotros ponemos la mirada, nosotros comenzamos a imitar. ¿Qué tipos estás mirando? ¿Cuánta televisión? ¿Cuánto Netflix? ¿Cuánto etcétera, etcétera, etcétera? Vos mismo sos un buen tipo, yo soy un buen tipo. ¿Puede la gente ver en vos un verdadero ciudadano celestial? ¿Podés decir como el apóstol Pablo, imítenme porque yo imito a Cristo? ¿Qué ciudadanía querés representar? Para terminar, si vos no estás seguro a qué ciudadanía pertenecés, déjame decirte que por naturaleza, cada hombre nace en pecado y es esclavo del pecado. Él pertenece a este mundo. Su fin es perdición, como leímos recién. Casi con razón podría decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero su condición eterna, su perdición, producto de su vida pecaminosa, producto del pecado que mora en cada persona, lo separa por los siglos de los siglos de Dios. Esta persona no puede entrar al cielo por más que haga miles y millones de obras. Ninguna de ellas puede borrar una sola obra mala. Ningún pecado puede ser borrado por ninguna cantidad de obras buenas. Su ciudadanía sigue siendo este mundo. Pero Dios, viendo nuestra condición, decidió enviar a su Hijo para vivir en esta tierra a la perfección. Él no merecía morir porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si nosotros pecamos, y lo hicimos y lo hacemos, merecemos la muerte. Pero Cristo vivió en esta vida a la perfección, por lo tanto, Él no merecía la muerte. Y Él se ofreció voluntariamente a ir a la cruz, morir por aquellos que sí merecíamos la muerte. Pero el Señor murió en la cruz cargando el pecado de aquellos que creen en Él, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios e invita a todos los hombres y ordena a todos los hombres a que crean en el Evangelio y se arrepientan de sus pecados. No podemos imitar la ciudadanía celestial
No podemos entrar a las puertas del cielo con trajes de un ciudadano celestial, siendo en realidad un ciudadano de esta tierra. No podemos copiar el vocabulario e impresionar a Dios con años y años de iglesia. Llegarás a las puertas del cielo y el Señor te dirá: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tu única esperanza, como también la nuestra lo fue en un momento, es reconocer tu condición, tu imposibilidad de estar en la presencia de Dios, lo peligroso de tu condición eterna en el infierno por los siglos de los siglos, rogar a Dios por salvación, creer en el Evangelio, creer en la obra de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Te ruego que lo hagas en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Dios, ayúdanos a vivir a la luz de nuestra verdadera ciudadanía, aquella ciudadanía que no podemos comprar con precio, a diferencia de la ciudadanía romana, Señor, que podía ser adquirida por una gran suma. Dios, no hay suma, no hay riqueza, no hay tesoro que pueda pagar ni una sola ciudadanía, Señor celestial. El precio solo podía ser pagado por tu Hijo, y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias, Dios. Oramos en su nombre. Amén.